Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad, con un programa especial a partir de este momento y en la próxima hora para hablarles de lo que sucedió en el 2018 con respecto a las tensiones bélicas en el mundo. Las potencias occidentales fueron fundamentales, naciones que fueron usadas de distintas maneras que vamos a desarrollar, se los presentamos en titulares. El primero de ellos. Es noticia la tensión bélica entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Analizamos sus implicaciones a nivel global en el 2018. Tenemos una segunda arista. Ahí lo vemos. Oriente Medio, en particular Siria, fueron centro de disputa mundial. Rusia, China, países de Occidente comandados por Estados Unidos, una disputa mundial. ¿Qué significó en particular? Eso es lo que queremos ver, esta situación para el país, para Siria a nivel interno. Vamos a profundizar en ello. Y tenemos una tercera arista, nos venimos hacia América Latina porque nuestra región recibió el coletazo del aumento de los deseos belicistas de Estados Unidos. Varias naciones están en su plan, aunque con métodos distintos. Profundizamos en ello en esta noticia especial que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos el desarrollo de esta noticia especial. Es noticia Estados Unidos y Corea del Norte. El histórico acercamiento diplomático en 2018 calmó las tensiones entre ambas naciones luego de un extenso periodo de amenazas que prometía terminar en una guerra nuclear. Aunque los ánimos están calmados, por lo menos por ahora, Estados Unidos persiste con su política sancionatoria y Corea del Norte amenaza con reactivar su programa nuclear. Naciones Unidas llama a la calma. Aquí tenemos los detalles. Los cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte avanzaron con rapidez desde principios de 2018. En febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, marcaron un acercamiento entre las dos Coreas, hecho que Washington recibió con cautela. Sin embargo, en la misma jornada se conoció que el presidente norcoreano Kim Jong-un mencionó la posibilidad de un diálogo franco con su homólogo Donald Trump para discutir sobre la desnuclearización. En marzo, Kim reiteró su disposición y Trump aceptó un encuentro, al asegurar que apostaba por una salida diplomática o militar al conflicto. Las relaciones estaban marcadas por una escalada de tensiones sin precedentes, provocada por los ensayos de misiles balísticos y un ensayo nuclear del régimen de Pyongyang, así como por las sanciones internacionales cada vez más estrictas en su contra. Las bases del encuentro entre ambos líderes estuvieron sentadas por la histórica reunión el 27 de abril entre los jefes de Estado de Corea del Norte y Corea del Sur, con una declaración que acordó el fin oficial de la guerra y el compromiso de trabajar para la desnuclearización de la península. En un nuevo gesto por la paz, días antes, el líder norcoreano había anunciado la suspensión de sus pruebas nucleares. Finalmente, el 12 de junio, Singapur fue escenario del esperado encuentro entre Trump y Kim. Pero poco tiempo después, el diálogo y las promesas de Corea del Norte, sin una fecha concreta, no se acoplaron a las exigencias de la Casa Blanca sobre una desnuclearización completa, verificable e irreversible. En consecuencia, Trump mantiene las sanciones contra Pyongyang y planea hacerlo hasta alcanzar su objetivo. Asimismo, Washington ve como un enemigo a las naciones que no presionan económicamente a Corea del Norte, entre ellas China y Rusia. En noviembre, el líder norcoreano advirtió que podría reactivar su programa de desarrollo del arsenal nuclear si Estados Unidos no levanta las duras sanciones. En medio de este complejo escenario, se espera una segunda cumbre entre ambos mandatarios este 2019, aunque el presidente Trump dijo recientemente que esas negociaciones no tienen urgencia.
Pasamos ahora a Oriente Medio, profundizamos en ello. El conflicto en esta región, particularmente en Siria, no cesa. En 2018 reavivó tensiones de guerra fría por las tensiones entre dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ambos interesados en demostrar superioridad militar y arsenal. Con objetivos distintos, Siria se acerca mucho más a Rusia porque no hay un intento hegemónico. Vamos a revisar esos detalles. El 2018 fue escenario de confrontación entre Rusia y Estados Unidos por la guerra en Siria. El mayor momento de tensión se registró en abril, tras conocerse sobre un supuesto ataque químico presuntamente perpetrado por fuerzas sirias contra civiles en la ciudad de Duma, con información suministrada por los llamados Cascos Blancos, una organización acusada de tener vínculos con el grupo terrorista Al-Qaeda. Inmediatamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó sin pruebas al gobierno sirio y a sus aliados Rusia e Irán. Además, amenazó con hacer pagar un alto precio a los involucrados. En un tuit, Trump dijo que Moscú debía prepararse porque los misiles que caerían sobre Siria serían bonitos, nuevos e inteligentes. Además, aconsejó a Rusia no aliarse con Siria al calificar al gobierno de Bashar al-Assad de animal asesino que mata a su propia gente y que lo disfruta. En la escena apareció Israel, que instó a Trump a bombardear Siria, a pesar de haber confirmado el retiro de sus tropas de la nación. Posteriormente, Siria sufrió una serie de ataques de las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas en el oeste de Homs y Damasco. El ejército sirio interceptó 71 de los 103 misiles lanzados. Los gobiernos de Siria, Rusia e Irán negaron el ataque y enviaron pruebas al Consejo de Seguridad para demostrar que se trató de un montaje de Estados Unidos y aliados occidentales para disfrazar su derrota definitiva en el país árabe. En ese momento, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió de un caos mundial si Washington volvía a atacar el territorio sirio. Tiempo después, expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, que investigaron en la zona, determinaron que no se halló ningún rastro de sustancias químicas. Luego de esta disputa, Rusia exhibió al mundo su poderío militar. Del 11 al 17 de septiembre, realizó las maniobras Vostok 2018, uno de los ejercicios militares más grandes de su historia, en colaboración con China y Mongolia. Políticamente aislado y militarmente cuestionado, el gobierno norteamericano recrudeció su retórica y amenazó con nuevas sanciones a Rusia si no respondía por el envenenamiento del ex agente Sergei Skripal y su hija Yulia, ocurrido en marzo pasado. Además, en octubre, Trump anunció su retiro del tratado bilateral para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance, alegando que Rusia viola el acuerdo. El presidente Putin rechazó la postura norteamericana y se mostró abierto a la posibilidad de abrir el tratado a otros países, como exige Trump. Sin embargo, advirtió que si Estados Unidos sale del pacto, se verá obligado a tomar medidas adicionales para fortalecer su seguridad. Seguirá el 2019 escribiendo un nuevo capítulo de la Guerra Fría. Pocos lo desean, pero muchos se preparan para un escenario de mayor tensión bélica. Y venimos ahora a nuestra región, a América Latina. Como en años pasados, el continente fue víctima en 2018 de la política belicista de los Estados Unidos, en un hecho histórico, como muestra de su interés estratégico en la región. Las naciones del sur ven la creciente presencia militar como una plataforma amenazante contra gobiernos que no se pliegan a los designios de Washington. Aquí tenemos los detalles. Desde principios de 2018, Estados Unidos mostró empeño por fortalecer su músculo en el sur. En febrero, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson visitó varios países de la región en una declarada campaña de presión contra el gobierno de Venezuela. Inmediatamente después, el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, llegó a Colombia junto a un contingente militar estadounidense, bajo el pretexto de contrarrestar amenazas de seguridad. Meses más tarde, Colombia sirvió como sede de entrenamiento antiterrorista del Grupo Táctico de Carabineros de Chile, conocido como Comando Jungla, un bloque fuertemente criticado por sus operativos represivos en la Araucanía chilena. En mayo, tropas argentinas y estadounidenses realizaron ejercicios conjuntos con el supuesto objetivo de brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva, en el marco de la iniciativa contra la proliferación de la que el país suramericano es firmante.
Los acuerdos entre ambas naciones contemplaron la instalación de 3 bases estadounidenses en las localidades de Ushuaia, Misiones y Jujuy. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció reiteradamente que el gobierno estadounidense es el autor de planes desestabilizadores para crear un clima de violencia en el país y justificar la intervención militar. Entre los planes estarían las intentonas de golpe de Estado, denunciadas en marzo y abril por el Ejecutivo en plena campaña electoral, así como el magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto. Además, el nuevo plan para asesinar al presidente Maduro, liderado por el asesor de seguridad estadounidense John Bolton. En todos los casos, el gobierno colombiano figuró como implicado por acción u omisión, por lo que el mandatario venezolano lo acusó de querer iniciar una guerra. Las tensiones entre los gobiernos se incrementaron cuando, paradójicamente, el presidente colombiano calificó de inamistosos los ejercicios militares aéreos entre Rusia y Venezuela en espacio aéreo venezolano. El 10 de diciembre arribaron a la nación bolivariana 2 bombarderos rusos tipo Tupolev 160, capaces de cargar armas nucleares, una aeronave para transporte de pasajeros y otro avión de carga, en el marco de la cooperación militar entre ambos países. Este hecho también inquietó a Estados Unidos. En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló a los gobiernos de Rusia y Venezuela de corruptos y de despilfarrar fondos públicos. El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de cínica e irrespetuosa esta declaración. Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares en 70 países y 75 de sus 107 programas para cooperación en seguridad operan en América Latina. Ahí están los hechos que marcaban las tensiones belicistas en este 2018 que ya finalizó, comienza el 2019 con las mismas tensiones. Y en estos lugares en donde les hemos presentado a través de estos informes están los ojos de Telesur, nuestros corresponsales. Al volver vamos a profundizar con ellos. Seguimos información para pasar después al análisis. Después de esa pausa muy breve en este Noticia Especial, ya venimos. Así volvemos con la segunda parte de este programa especial de Noticia 2018, año de tensiones bélicas en el mundo. Y nuestros corresponsales, como les decíamos antes de la pausa, los ojos de Telesur en todas estas naciones, van a profundizar, nos ayudan a entender lo que significó en cada una de estas naciones el nivel de tensión bélica. Comenzamos este recorrido con Alina Duarte desde Washington. Alina, ¿cómo se vivió a nivel interno esta situación? Adelante. Hola, ¿qué tal? Así es, saludos a todo el auditorio. Tratar de poner en perspectiva el año 2018 y la belicidad de Washington no es fácil, considerando que el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido varios frentes de guerra abiertos y varias posturas tensas con respecto a varias naciones. Un año marcado por un ataque a Siria, el segundo siendo presidente Donald Trump, pero ahora con el reciente anuncio del retiro de los más de 2.000 efectivos militares estadounidenses de este país. Trump también buscó un acercamiento con Corea del Norte con el objetivo, insistió, de la desnuclearización de la nación asiática, pero no así la de Estados Unidos, en un contexto en donde de manera unilateral previamente Donald Trump había decidido la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. En cuanto a América Latina, el acoso y recrudecimiento de sus medidas económicas también marcaron este 2018, cuyo equipo habló del triángulo de la tiranía, refiriéndose así a Cuba, Nicaragua y Venezuela, aplicando medidas, muchas de ellas fuera
fuera del orden jurídico internacional. Contra estas naciones no olvidemos la amenaza que existió a Caracas o que existe de una posible intervención militar estadounidense sobre pretexto de tratarse de una presunta amenaza, dijo, para la seguridad nacional de este país. Las amenazas a México para la construcción del muro se mantuvieron presentes a la par que las tensiones con China. También un año de relaciones bilaterales bastante tensas entre Rusia y Estados Unidos, si bien este último ha venido aplicando una serie de sanciones en contra de la nación rusa desde 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Esto se ha impuesto con mayor celeridad en esta administración, poniendo de por medio acusaciones de diferentes actores de este país sobre el presunto espionaje ruso, su interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses y el envenenamiento en Reino Unido del exespía Sergei Skripal, factores que durante su conferencia número 14 de prensa anual, el presidente Vladimir Putin aseguró que se trataban de pretextos para frenar el desarrollo del país, considerado como un posible competidor. Esto es tan solo un pequeño resumen de las acciones del imperialismo en el resto del mundo: sanciones, invasiones, ataques y amenazas. Gracias, Alina. Eso es parte de lo que vamos a analizar más adelante. Y desde los Estados Unidos de Washington nos vamos hasta Rusia, hasta Moscú, con nuestro corresponsal Hansel Oro, porque también a nivel interno allí se vivieron distintas visiones de cómo avanzaba Rusia en este nivel de tensión belicista, de cómo se movía, de cómo se reflejaba. Vamos a verlo. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, durante este año han crecido las tensiones bélicas, las tensiones nucleares también entre Estados Unidos y Rusia, a partir de que esa nación norteña ha decidido también la salida del tratado sobre misiles de alcance medio y más corto. Esto fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta de Twitter, y por otra parte lo hizo el propio secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, dándole a Rusia un ultimátum de 60 días. No obstante, recordemos de que el presidente ruso Vladimir Putin incluso lo hizo en la presconferencia anual a los periodistas, de poder buscar la paridad de las fuerzas estratégicas, sobre todo de la tríada nuclear, que es un tema importante y también sensible a la hora de hablar de las relaciones en el ámbito militar entre ambos países. No obstante, recordemos de que el pasado 1 de marzo, cuando el presidente ruso Vladimir Putin daba ese discurso ante los miembros de ambas cámaras de la Asamblea Federal, presentaba las nuevas armas de la Fuerza Estratégica de Rusia. Incluso también se hizo un balance a finalizar este año con los miembros del Ministerio de Defensa de Rusia, donde el presidente ruso explicaba lo relacionado como las fuerzas de diferentes tipos de la parte militar de Rusia estaban totalmente equilibradas. Incluso también se hablaba de un nuevo programa de armas, lo cual es un punto importante cuando Rusia en este momento ocupa el segundo lugar de los países en torno a la industria militar, ocupa con un 9.7%, y en el tema de la creación de nuevas armas está lo relacionado exactamente con la tríada nuclear para poder contrarrestar también la amenaza creciente de los Estados Unidos, que han emplazado en territorios también de Europa, sobre todo los países miembros de la OTAN, los sistemas de escudo antimisiles. No obstante, explicar de que esta tensión podría crecer para el año 2019 debido a la aprobación de una cifra millonaria en torno al nuevo en el año fiscal en materia de defensa por parte de los Estados Unidos. Había aprobado una cifra millonaria de 716.000 millones de dólares, lo cual excede a la cifra de este año en unos 16.000 millones de dólares. Por otra parte, está lo contendiente a la creación por parte de Estados Unidos de una base militar en Polonia, incluso también de supuestas colaboraciones en el caso del Mar Azov de conjunto con el gobierno de Kiev, de la presidencia de Petro Poroshenko. No obstante, Rusia continúa abogando por mantener diferentes tratados, como ese tratado de misiles sobre alcance medio y más corto, que fue firmado en 1987. También está el tratado START 3, que se hablaba sobre la reducción de las fuerzas estratégicas para mantener la balanza, la paridad nuclear entre ambos países. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel. Teníamos allí, esta es la visión que hay desde los Estados Unidos con nuestro corresponsal, desde Rusia con nuestro corresponsal. Salimos de ese lado del mundo y venimos a América Latina. Vamos a conectarnos con Edgardo Esteban desde Buenos Aires, porque recordemos que durante el año 2018 hubo acercamientos de carácter militar bélico, incluso de bases militares entre Estados Unidos y esta nación del sur del continente. Edgardo, ¿qué argumenta el gobierno Macri sobre la instalación precisamente de bases militares estadounidenses en suelo argentino?
Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de Es Noticias. Y como bien preguntás, el gobierno de Mauricio Macri realmente trata de evitar dar respuestas directas, concretas, con relación a las bases, no solamente norteamericanas, sino también la propia estructura de la base de la OTAN que está en las Islas Malvinas. Y siempre que se busca algún tipo de información, siempre es a nivel científico, a nivel de coparticipación en lo que significan tareas de investigación entre Argentina y particularmente los Estados Unidos. Lo cierto, lo real, es que estas bases que se están hablando, una estaría en la zona de Ushuaia, ahí en la provincia de Tierra del Fuego, prácticamente apuntando hacia lo que significa uno de los objetivos más importantes que tiene Estados Unidos, que es la Antártida y la discusión del Pacto Antártico. Por otra parte, si uno ve que la base de Moprisen, esta base de la OTAN que está en las Islas Malvinas, que ha tenido casi la misma cantidad de militares que habitantes de las islas y que tienen un control no solamente de lo que significan los recursos a nivel hidrocarburíferos, lo que es la pesca, particularmente el calamar, sino lo que es el pasaje bioceánico del Atlántico y el Pacífico. Tienen un control de los 3 pasajes que unen estos 2 océanos, y si llega a pasar algo, o ahora que hay barcos de mayor calado que los que pueden pasar por el Canal de Panamá, sin duda que es un punto estratégico de control que sabe muy bien y lo está manejando desde esa perspectiva el Reino Unido. Pero también el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido con esa base que también supuestamente científica de Ushuaia de los Estados Unidos es el control del continente blanco, la mayor reserva de agua dulce, lo que significan todas las reservas hidrocarburíferas, alimentarias, de ciencia y de investigación que ya se están trabajando y que saben que pueden encontrarse debajo de ese hielo en el continente antártico. Y de esa perspectiva, el control que tienen junto con lo que significa Sudáfrica, Nueva Zelanda y Oceanía, de lo que es el continente blanco, en todo lo que significa el Imperio Británico, realmente es para pensar lo que es esa tarea científica y no política y de control territorial y militar que tienen tanto los Estados Unidos como el Reino Unido. Pero después, otro de los objetivos que tiene el país del norte es la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Ahí, o casualidad, también está el acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce de lo que es el continente. Tiene agua para 200 años para poder distribuir a todo el planeta. Y de esa perspectiva, un elemento tan esencial como el agua, que muchos analistas como Elsa Brusoni hablan de la posibilidad de una guerra por justamente el control del agua, marca justamente la expectativa, y no solamente el control territorial, militar y de una posible actitud o célula guerrillera que esté en la región, sino simplemente también controlar los recursos naturales que tiene la Argentina en el noreste. Y por otro lado, otro de los objetivos fundamentales que tiene Estados Unidos, ahí también con bases en Chile, es la zona del noroeste de la República Argentina, límite con Bolivia, en donde está la mayor reserva de litio, lo que significa este mineral fundamental para las baterías, para lo que va a ser el avance de lo que es la energía, mirando hacia el futuro. Y desde esa perspectiva no hacen bases solamente para el control científico, sino lo que es evidente es cómo ellos buscan controlar justamente las reservas naturales que tienen en nuestro país. Y la otra base que también se está hablando es en la zona de Neuquén, que también se plantea justamente ahí con Vaca Muerta una de las mayores reservas energéticas hidrocarburíferas, y que también justamente, o casualidad, Estados Unidos se está planteando justamente quedarse o de alguna forma mantener algún tipo de control. Eso de alguna forma es negado por el gobierno de Mauricio Macri, que abiertamente tiene este vínculo estrecho con el presidente Donald Trump, que se lo vio muy cercano y muy afectivo en lo que fue la cumbre del G20, también cediendo a todas las pretensiones del imperio norteamericano. Y lo mismo ha ocurrido con los británicos. Estuvo Theresa May, aquí no se planteó y no se dialogó el tema de la soberanía de las Islas Malvinas por parte de Argentina como una cuestión de Estado, como una cuestión que es parte de la pertenencia del pueblo argentino, y se permitió todos los reclamos y las solicitudes que ha tenido el Reino Unido en un acuerdo firmado en septiembre del año 2016 entre los vicecancilleres Foradori y Duncan, y que de alguna forma permiten al Reino Unido seguir avanzando en ese control territorial que ahora, justamente como parte de los acuerdos firmados con el gobierno británico, se permite un nuevo vuelo de terceros países, quiere decir que una línea
aérea de aviación chilena, va a salir desde San Pablo rumbo a las Islas Malvinas sin pasar por territorio argentino, salvo una vez por mes. Desde esa perspectiva realmente se le está cediendo todos los reclamos sin ningún tipo de sensación de pertenencia y de lucha y de reclamo por parte del gobierno de Mauricio Macri, que en función de los buenos negocios y de esa apertura económica que tanto habla, sus políticas neoliberales va cerrando y va cercenando lo que significan los derechos soberanos, la República Argentina, pero también esa entrega de todos los recursos naturales que tiene nuestro país y que realmente son muchos y de alguna forma importantes y que se ceden por nada justamente al imperio norteamericano y al imperio británico como parte de ese acercamiento, de esa estructura o esa apertura que pretende el gobierno de Mauricio Macri. Así finalizamos este recorrido con la información. Después de esto, una pausa muy breve para centrarnos en el análisis. Es prácticamente el mundo que hay detrás de ello, el nivel de industria armamentística, Estados Unidos como centro, o la tensión con Rusia, una nueva guerra fría. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora América Latina en el centro también de esa disputa, sin dejar de lado Siria? Hay mucho por consultar con nuestros analistas al volver. Ya venimos a este especial de Noticia 2018, año de tensiones bélicas en el mundo. Así volvemos con la última parte, la parte en la que más profundizamos en este especial de Noticia. Vamos con el análisis. En estas aristas que ya hemos presentado, vamos a reflexionar sobre ellas en este especial 2018, año de tensiones bélicas en el mundo. Para ello nos acompañan Aritz Saidi Olaortúa, analista internacional, con nosotros desde Euskadi, España. Aritz, ¿cómo está? Bienvenido. Caixo, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted. Desde Argentina, Jorge Creines, periodista, analista política internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal Pulso de los Pueblos, con nosotros desde Buenos Aires. Hola Jorge, muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias. Entiendo que es un tema profundo, complejo, pero tenemos 15 minutos para tratar de encontrar conclusiones en este 2018 que ya finalizó, para tratar de entender qué fue lo que sucedió, por qué este nivel de tensión bélica en el mundo. Una pregunta para ambos, comienzo con Aritz. ¿Quién la impuso? ¿De dónde comienza este nivel de tensión en el 2018? Bueno, esta tensión se debería de situar en la pérdida de influencia en ámbito geopolítico que está padeciendo Estados Unidos y su órbita atlantista, ¿no? de la OTAN, pues ante potencias que hasta ahora han estado débiles o semiapagadas, pues como podría venir siendo Rusia o China, ¿no? Donde han empezado a entrar en la esfera internacional fuerte, no solo ya geopolíticamente hablando, sino armamentísticamente hablando, económicamente y financieramente hablando también. Entonces, claro, todo esto se englobaría en ese contexto de pérdida de influencia de Estados Unidos y los movimientos que están intentando ejecutar, pues para revertir esa situación y seguir siendo el dueño y el amo y el señor del globo, ¿no?
Jorge, tu visión con respecto a ello. Estados Unidos es el que inicia con la llegada del presidente Donald Trump este máximo aumento que pasa de lo retórico, lo diplomático a lo belicista. Por ejemplo, el ejercicio que hubo en Siria, donde luego aparece Donald Trump diciendo que hubo un muy potente una muy potente acción militar de Estados Unidos sobre esta nación árabe. Sí, ya en los debates presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump se acusaban mutuamente de haber creado el Estado Islámico y apoyado a otros grupos como Al-Nusra, que ejercieron el terrorismo y una guerra aparentemente interna, pero del carácter de una agresión internacional en contra de Siria. Casi al final del año, Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas, considerando que ha sido derrotado estratégicamente el Estado Islámico en Siria. Pero bueno, esto es solo un anuncio, habrá que ver cómo esto se continúa, porque incluso en el Congreso y en distintos sectores de opinión importantes en Estados Unidos hay un rechazo a esta posibilidad de retirada. El hecho cierto es que ellos son los responsables, como lo son en otras partes del mundo y lo han sido en la historia, los responsables principales de las agresiones, y por eso es que se le ha dado a los Estados Unidos la condición de país imperialista, de país agresor y de país guerrerista, dado que sostiene innumerable cantidad de bases militares en todo el mundo, y su Congreso aprueba todos los años gigantescos presupuestos militares, como el de 716 millones de dólares para el año 2019, Tatiana. Las acciones que emprende Estados Unidos y la respuesta de Rusia, de China, de otras naciones, ¿cómo las han visto? Es importante revisar como, por ejemplo, China, que si lo vemos décadas atrás, no hacía ejercicios militares, no participaba de este nivel de cooperación militar, tenía una visión distinta. Este año, 2018, sí lo hizo. Esa respuesta, ¿cómo la ves, Aris, de estas otras naciones que parece que sí hay nivel de alarma en términos de necesitar defenderse y de aliarse con otras potencias? Sí, todo esto se situaría y se englobaría en esto que apuntabas, ¿no? En cómo están viendo tanto Rusia como China que el cerco hacia sus países y hacia sus fronteras pues se está cerrando, ¿no? Cada vez la OTAN, que es el brazo armado de Estados Unidos, camuflado pues como multilateralismo y demás, pero viene a ser un brazo armado de Estados Unidos, ¿no? Que sigue a pies juntillas las directrices marcadas por Washington. Entonces, al ver que el cerco se está estrechando alrededor de ellos, pues han decidido actuar, ¿no? Además, tenemos que ver también que no es solo que el cerco se esté estrechando, sino que Estados Unidos viene avisando de sus intenciones, ¿no? Pues, por ejemplo, el tratado pues de no proliferación de armas nucleares, por ejemplo, el que se llama START 3, ya dijo, bueno, más o menos dieron a entender que no tendría ningún interés en prorrogarlo, ¿no? Con el peligro que eso conllevaría de una nueva guerra o carrera armamentística nuclear. Y con ello también pues, el salirse del tratado de armamento intermedio que Estados Unidos este año ha decidido salirse unilateralmente, con el peligro que ello conlleva, ¿no? Y la respuesta aquella del presidente Putin diciendo que se tomaban eso en serio y que verían qué medidas toman. A propósito de esto, aquí hay un asunto muy importante para profundizar, porque parte también del nivel de preocupación a nivel global, Jorge, y tiene que ver con todos los intentos de Naciones Unidas para que las naciones del mundo firmen acciones que no impliquen mayor proliferación de armas nucleares, pero parece que todo se está revirtiendo, Jorge. Sí, efectivamente hay un retroceso en esta materia a partir de la política del presidente Donald Trump, que profundiza las políticas norteamericanas, las políticas de Washington, apuntadas a tener libre posibilidad de desarrollar su armamento nuclear. Quiere decir que si bien sus acciones han sido por el momento limitadas y derrotadas en el Medio Oriente, Estados Unidos ha impulsado a Arabia Saudí a atacar la República de Yemen,
donde se está cometiendo prácticamente un genocidio que afecta principalmente a los niños y a toda la población de ese país, y pretende dar pasos atrás en relación al control de las armas nucleares. Es un país que está profundizando su condición guerrerista, pero de manera contradictoria con sus dificultades económicas y su pérdida de influencia en Asia, en Medio Oriente y en África, por lo cual también es peligroso que puedan pretender apuntar sus cañones hacia Latinoamérica, y están amenazando particularmente a Venezuela, aunque cada vez ese intento se les hace bastante más difícil. Sí, nos hablas, Jorge, de Venezuela y de América Latina. Unos minuticos más para revisar otras partes del mundo, y a los dos les pido que nos centremos evidentemente en América Latina, no solamente en Venezuela. Hay otros ejercicios para analizar otros ejemplos como Chile y Argentina. Quiero consultarles ahora, si les pregunto que en este nivel de tensión bélica y los titulares de nuevas armas que cada vez son más fuertes, que si es mejor las de Rusia, que si son mejores las de Estados Unidos, ¿cómo está ese nivel de competencia? Lo digo en titulares porque es lo que vemos durante todo este 2018. Si es tan real que se invierten miles de millones de dólares tanto en Estados Unidos como en Rusia para que cada uno se saque los dientes y se indique que tiene mucha más capacidad militar. Arik. Sí, bueno, antes de nada habría que aclarar que es cierto que ambas son pues las potencias globales militarmente hablando, pero deberíamos aclarar que aún así, aunque Rusia sea realmente pues una potencia muy a tener en cuenta y competidora directa del lobby armamentístico americano, está a años luz del gasto militar americano y de los recursos que invierte Estados Unidos en armamento. Es verdad que no hace falta ser tampoco tener un gasto igual a Estados Unidos, porque casi con una décima parte de lo que Estados Unidos, por ejemplo, invierte en armas podría destruirse el planeta. Entonces no hace falta, ¿no?, ese gasto, pero querría poner esa correlación de potencias un poquito como ejemplo, ¿no?, que no es tanto como nos pintan los medios, ¿no?, en titulares. Y luego lo que sí ha demostrado en pues este año tan convulso de guerras y ataques de unos y otros, ha demostrado pues que ese paradigma de armamento súper ultramoderno que hasta ahora solo ocupaban las armas americanas, ahora podemos ver también pues que la tecnología rusa está al nivel de la americana, incluso en algunos campos como las baterías antiaéreas, incluso por encima, ¿no? Entonces, claro, todo esto se engloba en este contexto de ambas potencias quieren absorber parte del otro en el mercado internacional armamentístico y las tensiones que eso genera, porque los lobbies armamentísticos en ambos países pues, son importantísimos. Y detrás de eso hay miles de millones de dólares. ¿Qué tan importante ha sido para Estados Unidos, Jorge, y para el gobierno de Donald Trump precisamente la industria armamentística, para tratar de entender si es que todo lo que hay a través de esa retórica, algunas con acciones, como ya contábamos la de Siria, lo que hay es detrás todo un nivel empresarial? Sí, bueno, hay grandes negocios, el sector de producción de armamentos y de armamentos ultra sofisticados. Los demás desarrollos para la guerra internacional son un negocio clave y un poder determinante en la vida política de los Estados Unidos. Ese sector, junto a otros de los principales, designa al presidente de la República, sea del partido que fuere, los senadores, los principales funcionarios de gobierno, etcétera. De manera que en los Estados Unidos es un poder clave. Pero resulta que la Fuerza Aérea, las innovaciones tecnológicas de la Fuerza Aérea rusa le han permitido a estas ganar los cielos de Siria, retirando de esos espacios aéreos a las fuerzas aerotransportadas de los Estados Unidos. De manera que en el caso de Siria, donde se ha desarrollado una guerra mundial prácticamente acotada
al espacio sirio. Han participado 10 o 12 países del mundo, entre ellos Rusia y los Estados Unidos. Allí se ha demostrado que hay una cierta superioridad, por lo menos en el tema de las fuerzas aéreas, por parte de Rusia a partir de este momento, con la utilización de las armas hipersónicas y las armas que desorientan a las unidades aéreas. En fin, una tecnología que aparentemente en Rusia le está aventajando en este momento a los Estados Unidos. Pero claro, estas guerras tienen una condición humana tremenda, han afectado a los pueblos. En este momento tenemos lo más grave, el genocidio en Yemen y bueno, todo lo que ha sufrido el pueblo de Siria, ¿no es verdad? 7 años de sufrimiento del pueblo sirio, asesinatos, la pérdida de vidas de niños, mujeres, ancianos, familias destruidas, desplazamiento, refugiados. Es una situación realmente dramática y evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Nos quedan, a los dos les pido 5 minutos y quiero centrarnos en ello, en eso que nos queda en América Latina. Ari, desde España, desde Europa, ¿cómo se ve esta visión que se tiene por parte de Estados Unidos con nuestra región? Hay distintos usos, decíamos en titulares, y esto hay que aclararlo. A Venezuela, porque dice que existe cualquier posibilidad, lo dice el propio presidente de los Estados Unidos, de intervención militar. Sin embargo, con Argentina la visión es otro tipo de uso y es instalar bases militares en esa nación. Sí, en Latinoamérica no es tanto el poder militar el que quieren implementar para el continente latinoamericano, en la zona latinoamericana, pero sí que los planes de injerencia siguen. Sea, pues, por ejemplo, como en el caso de Argentina o Colombia, prácticamente subyugando la nación y convirtiéndola en un vasallo o un cipayo de la OTAN o de los intereses americanos, y luego, pues, con países más díscolos o como aquí en los medios también del Estado español se suele decir, ¿no?, el trío satánico, que puede ser Nicaragua, Cuba y Venezuela, a estos estrangularlos de otra manera, ¿no? Ya podría ser Venezuela militarmente, que es igual la potencia, pues, más fuerte de estos 3 países soberanos y revolucionarios, y a Nicaragua, pues, estrangulándolo económicamente, como hacen también con Venezuela y Cuba, y fomentando protestas internas para intentar una especie de división, como hemos visto en otras partes del mundo, dándose en Ucrania, dándose en Siria, que luego, pues, hacen más fácil una intervención más directa o un apoyo más directo a ciertos sectores reacios al sistema que rige en estos países para intentar cambiar, pues, el gobierno y desestabilizar la nación. Jorge, una pregunta directamente a Argentina, a tu tierra. El presidente Macri dice que este nivel de nuevo relacionamiento militar con el gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con un asunto de seguridad nacional. ¿Cuál es la seguridad nacional que requiere Argentina para que, por ejemplo, se instalen, como él había anunciado, 3 bases militares? ¿Qué es lo que pasa por la mente del gobierno de Cambiemos? Bueno, en primer lugar, ellos son un gobierno ortodoxamente neoliberal, un gobierno que está haciendo entrega de los recursos naturales del país. En primer lugar, sobre el tema militar, ellos están tolerando y prácticamente condescendiendo con la base militar que la OTAN tiene en las Islas Malvinas, que Argentina reivindica como propias. Es decir, es un resabio colonial. Argentina demandó históricamente la soberanía sobre esas islas y ahora en esas islas hay una verdadera base militar muy poderosa que tiene incluso componentes nucleares. Por otra parte, se habla de la instalación de otra base militar de los Estados Unidos en Ushuaia, en el extremo sur de nuestro país y de todo el continente latinoamericano, y allí todavía no hay señales de construcción de esa unidad. Y sí se ha aceptado la presencia, lo cual es un gran retroceso, de la DEA, del Servicio Antidroga, un servicio militarizado de los Estados Unidos en la zona de Misiones, en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y la Argentina. Y si fuera por la voluntad del gobierno de Macri, sin duda alguna esta política continuaría. Y como Colombia, Argentina podría llenarse de bases militares norteamericanas.
Pero hay una gran sensibilidad popular que estimo que va a enfrentarse a esta política. El año 2019 que se inicia es un año electoral, tendremos elecciones en todos los niveles, municipales, provinciales, nacionales y también en todos los órdenes legislativos, por lo cual habrá posibilidades de confrontar contra esas políticas e incluso de que el gobierno pro-norteamericano del presidente Macri en el mes de octubre pierda las elecciones. Y con toda seguridad otro gobierno que no sea el de la coalición Cambiemos va a oponerse firmemente y va a esta política y va a exigir la retirada de las instalaciones militares norteamericanas y de la OTAN de nuestro país. Estamos a punto de finalizar. A propósito del año 2018, brevemente quiero pedirles una reflexión a ambos, Aritz, para este año que ya comienza 2019. Veremos en el escenario, sin la intención de especular o de tener una bolita mágica, pero sí mirando este escenario, ¿será más de lo mismo con el mismo huésped de la Casa Blanca, por ejemplo, aupando este nivel de tensión bélica? Bueno, yo espero y deseo que bueno, después de la consecución del conflicto sirio y que parece que se está resolviendo o que podría resolverse en próximos meses, yo espero que no tengan en la agenda otro plan, ¿no? Que es lo que más miedo me da, y hay reportes de que apuntan a otros países, ¿no? Como podría ser la tan deseada y codiciada República Islámica de Irán, donde ya vienen señalando y apuntándola desde hace un montón de años, donde la están cercando como nunca antes, donde la están asfixiando también económicamente e incluso militarmente también. Ese es el miedo que podemos tener pues, diferentes analistas en torno al 2019, ¿no? Yo espero que sea un año, ¿por qué no?, de paz, donde pueda terminarse la guerra genocida del Yemen, donde pueda también finalizar la guerra de injerencia o guerra proxy de Siria, y espero que otras guerras de baja intensidad, pues por ejemplo como Ucrania y el Donbass, pues bueno, también puedan mitigarse o no, por lo menos que sigan tan latentes, ¿no? Ese es mi deseo. Luego veremos a ver en qué queda. Veremos en qué queda. Jorge, ¿cuál es tu visión? Bueno, quisiera agregar que además de las guerras militares estamos asistiendo a guerras económicas contra muchos países que no responden al mandato de Washington. Estamos asistiendo a guerras mediáticas que tienden a hacer mentiras por verdades. Y también estamos asistiendo a verdaderos genocidios mediáticos de los dirigentes populares y de los dirigentes antiimperialistas y más comprometidos con los pueblos en América Latina. Estamos viviendo los tiempos de una guerra híbrida de espectro completo, donde el imperialismo no deja espacio sin presentar batalla, y creo que los pueblos debemos ir acomodándonos, también los medios de comunicación que no responden al mandato norteamericano, y dando respuestas a estas actitudes integrales de guerra contra el interés de todos los pueblos del mundo. Por lo cual la batalla es un componente de carácter de enfrentar lo militar, sino un desarrollo integral en todos los terrenos. Tatiana. Jorge, muchísimas gracias por este análisis. Te abrazo, te enviamos desde parte del equipo técnico y periodístico de Telesur un abrazo inmenso, con un deseo para que el 2019 esté lleno de amor y calor en tu hogar. Muchísimas gracias. Igualmente para usted, Tatiana, y para todo el equipo de Telesur. Muchísimas gracias. Ari, nuestros deseos también desde el equipo técnico y periodístico de Telesur. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Igualmente un saludo desde Euskal Herria. Agur. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia en Noticia Especial 2018, año de tensiones bélicas en el mundo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.